Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ricardo Piti, soy parte del equipo de SAC Panamá y en el día de hoy quisiera exponer para ustedes y presentar este cuaderno de trabajo que cubre toda la parte técnica del estudio de Mueren los zurdos primero. Y en nuestras publicaciones anteriores a través de Instagram y LinkedIn hemos expuesto un caso de estudio de 1991 en el que dos científicos afirmaban que los zurdos en promedio morían 9 años antes o más jóvenes que los diestros. Esto puede ser preocupante para algunos, pero bueno, nosotros nos encargamos de utilizar la tecnología y el análisis de datos moderno para comprobar si esta afirmación era correcta. Así que me gustaría me acompañen y se queden por acá con nosotros para revisar todo lo que hicimos y todo lo que está detrás de este estudio. En resumen, lo que veremos en el siguiente video será la instalación de librerías, la carga de datos, las funciones de graficación que utilizamos, también las funciones de probabilidad que construimos y cómo comparamos los datos entre años de estudio y al final pues un poco de los resultados y las conclusiones que obtuvimos. Como mencionaba antes, pues el primer paso es cargar los paquetes o librerías que vamos a utilizar y por lo menos necesitamos todo el paquete de librerías de Tidyverse. Así que vamos a seleccionar esa línea de código y a correrla. Acá nos dice el ambiente que necesita reiniciarse, así que le damos que sí. Recordándoles también que este cuaderno será compartido con ustedes y tendrán acceso para jugar y navegar entre él. Ahí vemos que está instalando las librerías, lo hace y termina. Entonces, una vez termina, simplemente le damos a correr a que ejecute las librerías y las tenga disponibles en el espacio de trabajo. Y así está, listo. Ahora procedemos a descargar algunos de los datos o datasets que vamos a utilizar. En este caso, pues es un dataset compartido que está en Git y vamos a utilizar la función readCSV que parte de reader para leer esa data y transformarla en un dataset de R o data frame, más bien. Ok, ahí está, lee la data y una vez la tenemos disponible podemos entonces comprobar qué es lo que viene dentro de este paquete. Como ven acá abajo en la consola, tenemos una columna que se llama edad, son datos numéricos y tenemos el ejemplo de qué datos vienen. También tenemos la tasa, ¿no?, de personas por edad, recordando que este dataset es simplemente de personas zurdas o las tasas de personas zurdas por edad en ese año de estudio de 1986 específicamente. Este es data de National Geographic. Y pues está dividida en masculino y femenino. Eh, Eso es simplemente lo que contiene la data. Y bueno, una vez hemos revisado la estructura del data frame, podemos entonces jugar un poquito más y tal vez graficar los datos que están allí contenidos. Para ello utilizamos las funciones de ggplot. Vamos a correr acá. Ok, aquí nos devuelve una gráfica que muestra la tasa de zurdos eh, versus la edad por género. En el eje Y tenemos la tasa de zurdos y en el eje X tenemos las edades. Y pues dentro de la gráfica podemos visualizar una línea roja y una línea azul, pues esto evidenciando las tasas de acuerdo al género, rojo para femenino y azul para masculino. Ahora bien, ¿qué hicimos acá? Pues a través de Python llamamos la función ggplot, le decimos que en su aesthetic el eje X será la edad y añadimos una capa de gráfico de línea con eje Y femenino o de la columna femenino, color azul. Y añadimos también otra capa de GeoPoint, que serían los puntitos que podemos visualizar acá, para graficar entonces los puntos de datos en específico. Hacemos lo mismo para masculino.
esta vez en color rojo. Asignamos las etiquetas para el eje X y eje Y, que serían edad y tasa, y el título de la gráfica, que sería tasa de zurdos versus la edad por género. También añadimos un tema que sería el blanco normal, ¿no? Así que eso sería parte del gráfico exploratorio de los datos. Ahora bien, podemos también ver un poquito en perspectiva, eh, cambiando un poco las cosas. Vamos a ver. Dice que podemos restar el año del estudio, o sea que es el año actual en ese caso, 1986, de la edad de cada persona que hay en la tabla. Vamos a aplicar esta resta, se va a convertir en una especie de vector y luego calculamos la media de ambas columnas de la tabla, o sea, female y male, sin tener en cuenta pues los valores nulos o no existentes. Ok, realiza asunto y entonces graficamos nuevamente. Como vemos, entonces ahora tenemos la información por años, o sea que las tasas por año, tasas de personas que nacieron en el año 1900, 1920, 1940, 1960, hasta alcanzar el año de estudio. Como vemos, entonces hay más personas o hay mayoría de personas zurdas más jóvenes, o sea que los más viejos son pocos. Bien, una vez exploramos el dataset anterior, podemos proceder a explorar otro dataset. Como ya sabemos, pues guardamos en una URL la cadena del enlace y luego con read TSV, en este caso es un archivo TSV, leemos el archivo y lo transforma directamente a un data frame. Ok, corremos y aquí nos puede mostrar eh, los datos que vienen dentro de este dataset. Vamos a proceder a limpiarlo para eliminar valores nulos desde de la columna y utilizamos la función dropNA. También eliminamos los primeros datos de la columna 1 y 2, ya que estas columnas traen información de resumen y no nos funcionan para graficar porque, bueno, se tomarían como un punto atípico. Así que una vez corremos esto, ya los datos están limpios y podemos entonces graficar la información que viene en este dataset. En este caso tenemos una distribución del número de personas que murieron versus la edad en la que murieron. Vemos que la distribución tiene su pico en alrededor de los 80 años, 80, 85 años de edad. Así que vamos entonces a analizar un poco más y en la siguiente sección conoceremos las funciones de probabilidad que logramos establecer. Ok, una de las funciones que tenemos creadas es la función para calcular la probabilidad de que una persona sea zurda dada una edad de muerte. Esta función pues requiere dos parámetros. Uno es la edad de muerte o el vector de edades de muerte y aquí tenemos una constante que sería el año de estudio. En este caso es 1990. Como les decía, pues esta calcula la probabilidad de ser zurdo dada una edad de muerte específica y retorna entonces esta probabilidad ya numérica. La siguiente función pues sería la probabilidad de ser zurdo eh, al morir en un año de estudio específico. Aquí simplemente tendremos la distribución de muertes y el año de estudio, que es 1990 también. Y pues su resultado va a darnos la probabilidad de ser zurdo al morir en un año de estudio.
como un número de punto flotante y se calcula la probabilidad de ser zurdo dado un rango de edades usando la función eh, de la probabilidad de ser zurdo dada una edad de muerte. Esto ya está establecido. Más abajo entonces vemos la función contraria a la primera. La primera función nos decía que retornaba la probabilidad de ser zurdo dado una edad de muerte. Ahora retornamos la probabilidad de morir a cierta edad dado que sea zurdo. Y de entrada necesitamos el vector de edades de muerte, la data de la distribución de muertes y un año de estudio específico. Dentro realiza los cálculos. Y por último también vamos a tomar en cuenta aquellas personas diestras. Así que necesitaremos calcular la probabilidad de morir a cierta edad dado que seas diestro. Igual tomamos el vector de edades de muerte, el dataset o data frame que contiene la distribución de muertes y el año de estudio en el que se realiza. Así que esas son las funciones que van a involucrar. En específico, pues están guardadas toda la descripción aquí en el cuaderno, así que no vamos a ahondar un poco en la descripción. Cada quien pues podrá eh, llegar, leer e interpretar lo que se dice acá. Ok, una vez se establecen las funciones y pues ya se guardan dentro del ambiente, podemos proceder a hacer algunos cálculos con tales funciones. Primero vamos a crear un vector con las edades de 6 a 115 años, yendo de uno en uno. Esto con la función de sequence. Vemos y nos crea la secuencia. Luego vamos a calcular para cada una de esas edades que están dentro de la secuencia la probabilidad de morir a una edad, dado que sea zurdo o sea derecho, respectivamente aquí con las funciones. Y lo vamos a guardar en las variables left-handed probability y right-handed probability. Estos van a ser de tipo vector y van a contener los resultados. Ok, ahora vamos a graficar esas probabilidades y compararlas. Si corremos hasta acá, vamos a obtener entonces una gráfica de las probabilidades, como podemos ver acá en la esquina. Y de esto podríamos decir que la probabilidad de muerte a cierta edad, dado que sea derecho, es aún más alta, por ejemplo, a los 80 años que para los zurdos. Aquí opcionalmente podemos añadir una leyenda, pero en este momento, como estamos visualizándolo allí en la esquina, probablemente tape el contenido, sí, tapa un poco la gráfica. Ahora bien, vamos a calcular los promedios de edades para zurdos y derechos. Listo, se guarda. Esto le dijimos que sumen las edades por la probabilidad de ser zurdo derecho y removamos los valores nulos. Luego vamos a imprimir entonces cuáles fueron los resultados con una especie de redondeo acá y vemos que para los zurdos la edad de muerte es de 68.6 años y para los derechos es de 73.6 años. Si vemos la diferencia aquí, simplemente una resta, nos dice que la diferencia en promedio es de 5 años. Así que, bueno, encontramos que no son los 9 años específicamente que encontraron en el estudio, sino que, bueno, en este caso es menos. Si nos paramos a pensar un poco, podríamos ver detalles de los tamaños del estudio. El estudio de 1991 eh, se hizo sobre el estado de California. En el caso de los datos que tenemos acá, fueron sacados de la población general de Estados Unidos. O sea que en teoría tenemos influencia de otros estados y no solo de California. Y también que, bueno, el estudio el último que estuvimos sacando de National Geographic es de 1999 y no de 1991, así que pueden haber detalles allí que influencien en esta diferencia que encontramos.
pero definitivamente eh, esta diferencia de edad no se debe a que, bueno, la persona es zurda y se muere a cierta edad o se muere más joven que el derecho, sino que, bueno, como hablábamos en los reels, como hablábamos en las infografías, antes se tenía un estigma con el ser zurdo y la gente, pues, por miedo, se cambiaba de mano, por así decir. Aprendía a utilizar la mano derecha siendo zurdo de nacimiento. Así que a la hora de morir, típicamente iban a reportar que la persona era derecha y no zurda, porque a lo largo de su vida, pues, tal vez se cambió de mano o cambió el uso común de su mano. Así que estos son algunos detalles que nos indican y nos mueven a nosotros a decir que, bueno, los zurdos no es que mueran primero, sino que hay otros detalles que podemos ver detrás de los datos. Ok, y bueno, si queremos también ver eh, algo más actual, podemos comparar el año de estudio que sea 2018 para extraer datos específicos de ese año. Si corremos, calcula la diferencia para 2.2 años en las probabilidades o el promedio de edad de muerte. Diferencia entre zurdo o derecho. Y esto me lleva a pensar que, bueno, las personas ya no se cambian de mano a medida que van creciendo, no hay ese estigma tal vez, ya no es tan fuerte. Y por ende, pues a la hora de reportar las muertes, pues cada quien reporta si es zurdo o si es derecho, eh, sin influencia de ninguna otra cosa. Así que eso ha sido todo. Espero puedan acceder al cuaderno. Cualquier duda, no duden en contactarnos a nosotros y preguntar también por todo lo que hay aquí. Eh, Estamos disponibles para ustedes y esperamos nos acompañen en los muchos otros casos más que estaremos viendo en Magia con los Datos.